Hola guerreros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y con buena energía. Continuamos con el tercer episodio de cómo hacer esta isla Aku Aku. Entonces, quiero que tomen sus materiales y vamos a trabajar. Entonces, yéndonos ya un poquito más a poder definir esto ya en mejor detalle, pues ya tenemos aquí un gran avance de lo que ya habíamos pintado en la segunda parte de este prop isométrico. Entonces, después de hacer esto, por ejemplo, ya podemos ver que ya está más definido algunas zonas, podemos ya ver que ya hay una buena iluminación, ya se puede ver un poquito más el detalle del agua y vamos a darle unos últimos detalles para poderle ya pues finalizar y dar por concluido esta serie de tutoriales para poder continuar con otros. Entonces con F5 sacamos el panel, vamos a seleccionar en nuestro pincel, va a tener dinámica de forma y transferencia. Entonces vamos a dar un poquito más de detalle en estas partes, en lo que es la roca. Espero que ustedes también ya tengan su propia isla para yo poder visualizarlos, y si desean nos pueden enviar todo eso en el grupo de Nook que está abajo en la descripción de este video. Entonces seguimos detallando. Entonces, digamos, no tiene que estar netamente, o sea, ultra detallado. Por ejemplo, este tipo de cosas se ve bastante interesante. Lo que vamos a hacer es como limpiar algunas partes que de pronto no se vean muy bien. Por ejemplo, acá que hice un poco como de un aura. Vamos a quitar aquí, exacto, un poco, o sea, los efectos que tiene el borrador para poder ir limpiando. Entonces vamos ajustando por todo lado que podemos mejorar. Entonces siempre tengan en cuenta que cuando ya llegamos a este punto, ya lo que uno se enfoca es en los detalles. ¿Listo? Siempre es bueno que trabajen, por ejemplo, si ven esta parte de acá, la previsualización normal es de 100%. Así ustedes pueden trabajar con más precisión. Es decir, que cuando ustedes suban este trabajo por redes sociales o van a imprimir, pues esta va a ser la calidad que va a tener su trabajo. Entonces, por ende, la idea es que traten de detallar lo mejor que puedan, porque se van a ver todos estos pequeños detalles o irregularidades que de pronto no nos guste. Entonces vamos limpiando. Por ejemplo acá, esto es la sombra, ok. Vamos aquí limpiando lo que no nos llame la atención. Entonces vamos acá trazando. Vamos aquí limpiando. Y a poquitos vamos dejando este prop bastante definido. Entonces, por ejemplo, acá puedo hacer un poquito como estos quiebres que tiene las hojitas. Entonces, para que tenga más realismo. Aquí el tema del cabello del pasto.
Va a subir un poquito más la iluminación. Vamos a quitar transfer para por aquí hacer un pasto un poquito más contrastado. Entonces todo este tipo de pequeños detalles siempre se hacen a lo último. Entonces este video básicamente nos vamos a enfocar es en el detalle, ¿vale? Entonces hacemos este tipo como de pelitos, como de abajo hacia arriba, ¿listo? Entonces no se preocupen si no se ve totalmente realista. Recuerden que este tipo de arte es un poco más cartoon, ¿listo? Exacto. Vamos aquí limpiando, vamos aquí mejorando. Unos quiebres de las rocas. Muy bien. Pintamos acá. Quiero darle un poquito como de... Ya miramos un pincel chévere. Quiero darle un poquito como de desenfoque en esta zona de luz. Eso, para que se sienta que está... O sea, que se alcanza a ver un poquito el árbol. Digamos la hoja la tapa un poco. Entonces que se vea aquí un poquitico. Y aquí vamos a tratar de hacer lo mismo. Vamos pintando esta parte de arriba con esta brocha. Entonces acuérdense que la iluminación entra por acá, ¿no? Vamos aquí perfeccionando una parte del agua. Cambiamos de pincel. Nos vamos a textura, altura, restar. Y ya me queda totalmente con una textura. Entonces vamos a darle una sensación más lápiz. Como si fuera un pizarrón. Si no saben qué es un pizarrón, es un tablero. ¿Se acuerdan cuando antiguamente las escuelas tenían eso? Que era un tablero verde. Entonces eso es lo que se le llama pizarrón para los que de pronto no distinguen el término. Muy bien. Vamos acá mejorando un poquito esto. Vamos a quitar Dynamic y vamos a dar Transfer. Entonces vamos a hacer la diferencia de esta sombra. Se ve bastante oscuro, entonces vamos a hacer un poquito más clarito. Eso. Hacer un poquito de iluminación, puede ser hacemos este tipo de mezcla. Otro lado acá, 100%, perdón, al 100. Seleccionamos un amarillo.
un amarillo, oprimimos 5 para que esto quede en 50% y vamos a hacer esta mezcla. También tenemos un video interesante de cómo mezclar colores en digital o en Photoshop básicamente. Entonces esto es lo que me ayuda para poder hacer unas mezclas interesantes. Digamos dinámica, pero quitémosle transfer. Entonces ustedes pueden insinuar, no es necesario que hagan todo súper ultra detallado. Por ejemplo, en esta parte de la sombra voy a hacer algo para a ver cómo se ve si le doy un poquito más de oclusión. Entonces, por ejemplo, este tipo de sombras me genera más profundidad. Oh. Entonces eso es lo que hace que también se sienta que hay cierta profundidad en el objeto y pues se vea más interesante, ¿no? Más realista. Entonces vamos acá, primo 3 para no quitar tanto la sombra. Eso, un poquitico. Aquí está bien, eso. Entonces aquí hacemos esto. Un poquito. Eso. Vamos a ver si acá quedaría bien. Un lado más oscuro que el otro. Entonces vamos a tratar de bajarle un poquito con opacidad para que no sea como tan oscuro, ¿no? Como tan negro. Aunque no estoy pintando con negro, sino lo pongo en modo multiplicar y un 87% y lo que hago es coger el tono y ese tono lo que hace es oscurecerme la zona, ¿no? Entonces acá hacemos un poquito más de volumen, aquí también, y ahí de a poquitos vamos haciendo algo muy chévere. Por ejemplo, se me ocurre aquí también. Eso, que allá como que no alcanza a verse. Muy bien. Entonces aquí seguimos. Cogí el que no era. Entonces selecciono este. Ahí está bien. Oprimo E para el borrador. Lo dejo tal como estaba. F5. B grande. Siempre es bueno que se aprendan los atados de teclado para que así le rinda más hacer cualquier cosa. Vamos acá puliendo. Entonces me da ganas de seleccionar este tono. Voy a hacer una capa aparte para mirar cómo se ve anteriormente. Voy a colocarle un pequeño de textura, a ver. Porque tiene que haber una oclusión, tiene que haber una luz de rebote. Y no se ve mal, se ve más bien, hay un contraste de tonos.
hacer esto es muy chévere porque uno como que se adentra a contar una historia, ¿sí? A poder analizar qué es lo que estamos haciendo y de esa forma pues se va convirtiendo más como una anécdota en cómo ustedes lo pintan. A veces uno quiere hacer más cosas porque ya uno se mete tanto en esto que uno dice, bueno, y qué tal si le hago esto, qué tal si le hago lo otro. Eso es lo chévere de esto. Hacemos este tipo de trama. Eso, muy bien. Se me ocurre que acá, vamos a ver cómo se ve. Voy a generar una sombra acá debajo para que se sienta que es la sombra de la hoja. Un poquito acá la sombra del árbol. Entonces, todos esos detalles es lo que hace que se vea mucho más coherente y realista. Por ejemplo, acá podemos hacer esto. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Por acá puede haber una sombra. Acá también. Podemos hacer una pequeña sombrita pequeña como para que se vea que las rocas están en un ladito nomás. Aquí también podemos hacer una sombra. La sombrita, muy bien. Entonces son solamente pequeños detalles que hacen que cada vez vaya cogiendo más forma. Entonces aquí también podemos hacer una, pero le damos clic al pasto para que la sombra sea coherente al tono de, por ejemplo, el objeto que se está pintando, en este caso que es el pasto. Entonces las sombras no son negro, eso es una equivocación. Siempre las sombras son más dependiendo del tono que hay en el objeto. Hacemos esto. Limpiamos. Aquí también. Vamos a aplicar un poco de negro para ahí se hacer un poco las cuencas de los ojos. Acá le damos solamente dinámica. Muy bien. Pintamos acá la parte de los huesos. Eso. Muy bien. Un poquito de textura. Entonces escogemos este. Vamos a hacer la sombra un poquito más oscura, más coherente al color de la arena, ¿no? Eso. Es un poquito así, un poquito saturado.
Vamos a ver en el agua cómo funciona. Hacemos este tipo de efecto. Entonces podemos seleccionar todas las capas. Vamos a oprimir control E y si ven que se comprimen todos, se colapsan. También podemos oprimir control alt E y lo que hace es lo siguiente: todo se colapsó pero me respetó las capas. Sí, que creó una capa que se llama pasto combinado. Entonces guardo esto, cambio de tono a un naranja, lo quito y trabajo desde la capa que se colapsó. Entonces esta es la misma, lo que pasa es que aquí lo que hago es respetar mi proceso. Lo vamos a llamar parte 2, pero ya vamos a trabajar desde esta para poder ya trabajar directamente con una sola capa. Entonces aquí ya en este proceso pues ya es detallarlo, es definirlo un poco más. Por ejemplo acá hacemos un poquito lo que es el pasto. Hacemos acá unos pasticos chévere. Hacemos una capa nueva. Entonces acá lo que podemos analizar es que ya pues tenemos un gran avance. Y aquí solamente dedicarse uno a los detalles. ¿Listo? Solamente los detalles. Ya en el siguiente video vamos a ver algunos efectos especiales para que quede más renderizado y se vea bien chévere lo que estamos trabajando. Entonces hacemos los últimos detalles. Este tono no me gusta, más bien este, pero más bien con transfer. Unas pinceladas largas. Aquí hacemos esto. Hacemos la sombra de la hoja. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo personalmente lo veo interesante. Falta de cositas como todo, pero esa es la idea: practicar, practicar y practicar. No hay otra sino hacer eso. Entonces vamos a hacer otra capa. Esta capa multiplicar, difusión multiplicar, y la vamos a oscurecer mucho más. Uy, se ve negro. Así. Porque atrás no hay una luz, entonces la idea es que se vea bien. Tenemos aquí un pequeño destello para que se sienta que hay una profundidad. Selecciono este. Ahí. Yo prefiero como con pincel. Entonces acá, aquí le falta pequeña sombra. Hacemos las pequeñas texturas a la madera. Vamos a pintarla un poquito acá amarillo. Muy bien.
y me provoca, por ejemplo, acá hacer un poquito más de volumen. Que se sienta más como la volumetría del objeto que estamos trabajando. Hacemos acá un brillos. Hacemos esto. Ya después van a ver tutoriales de cómo hacer agua, cómo hacer piedra, cómo hacer, bueno, hay uno en especial de cómo hacer rocas en Photoshop, lo pueden ver en el canal de YouTube, igual yo les dejo la tarjetica. De todas formas, van a ver tutoriales de cómo hacer, o sea, cada cosa, por ejemplo, cómo hacer pasto, cómo hacer madera, cómo hacer hojas, cómo hacer cosas un poco más rocosas, por ejemplo, metal, etcétera. Y eso les va a ayudar mucho a comprender cómo se trabaja cada textura, ¿sí? Vale la redundancia. Entonces, eso es lo que les va a enseñar, o sea, eso es lo que los va a educar un poco más de cómo percibir los objetos sobre cualquier superficie. ¿Listo? Entonces muchachos, voy a dejar hasta acá. Básicamente lo que hicimos fue darle un poquito más de detalle. En el siguiente video vamos a ver efectos especiales. Espero que realmente les haya gustado el video. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que esto es Nook Entertainment.